Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a contar acerca de los precios actuales de la vivienda en Colombia. Si usted es inversionista o está pensando en venirse a vivir a Colombia, especialmente a Medellín, le voy a hablar acerca de los precios que cuesta comprar una vivienda actualmente en Medellín según los estratos y también les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a basarnos en tres tipos de casas. Las casas populares o de barrios estrato 1 y 2, como ya se los he hecho saber en otros videos. En Medellín las poblaciones se dividen según los estratos socioeconómicos que van desde el 1 hasta el 6. Entonces, los precios de una casa estrato 1, los precios de una casa estrato 3 y 4, que sería como un término medio, una clase socioeconómica medio, y los estratos 5 y 6, que ya estamos hablando de casas altas, costosas y por lo general en el sur. Entonces vamos a dividir este video en tres partes y vamos a hablar de los tres y vamos a mostrar ejemplos de cómo se ve una casa estrato bajo, medio y alto. Ahora vamos a hablar de los precios en los barrios populares. ¿Cuánto cuesta una casa en un estrato 1 y 2? ¿Y cuáles son las condiciones legalmente? En estos extractos hay un poco más de complejidad y si usted viene del extranjero yo no le recomiendo hacer una inversión en estos barrios. ¿Por qué? Porque muchos de los barrios populares están construidos sobre invasiones, o sea, sobre lotes que no eran propios sino del gobierno. Hicieron una posesión, construyeron su casa, se fueron a vivir ahí y ya nadie los puede sacar. Entonces muchas de esas personas ya han pasado 20, 30, 40 años y ya obviamente son dueños de sus propiedades, pero no tienen escritura pública, que es el documento oficial que te hace dueño y poseedor de una propiedad, sino que tienen un documento que se llama compraventa. Te dan un documento que se llama compraventa, que en un proceso de escritura legal sería el primer paso antes de hacer el registro oficial de esa transacción, digámoslo así. La compraventa es un documento que usted puede firmar inclusive en una notaría, donde yo le vendo a X persona, yo le vendo a usted y usted me paga, pero ese documento no es oficial porque después de 6 meses ese documento expira. Si usted no lo hace registrar en una oficina de instrumentos públicos para que le salga una escritura oficial. Entonces, en esos temas hay muchas estafas, muchos robos. También hay muchas personas que sí lo hacen legalmente, pero una compraventa no te hace dueño real ante el gobierno, ante la alcaldía de una propiedad. Solamente la escritura pública es lo que lo hace. Entonces, en estos barrios es algo muy, muy complejo. Se maneja mucho ese tipo de venta mediante compra-venta y también porque los costos bajan muchísimo. O sea, van a ser, no es lo mismo una propiedad con compra-venta que con escritura, va a modificar mucho el precio. Entonces, en los barrios entre personas conocidas es muy común que esto suceda, pero si usted viene de afuera, obviamente no se lo recomiendo. Una propiedad con compra-venta usted puede encontrar desde 30 millones, 40, 50, pero ya con escritura puede ser la misma casa, pero el valor se duplica. Entonces usted con escritura en un barrio popular puede encontrar casas a partir de los 100 millones, 80, 100 millones, hasta los 200 más o menos, 250, si ya es muy grande, depende del tamaño, claro está, pero son más o menos los rangos de precio. Es de aclarar que la casa esté ubicada en un barrio popular no quiere decir que vaya a ser una casa fea o deteriorada. Todo lo contrario, se encuentran casas muy bonitas por precios muy asequibles. Lo que define el precio es básicamente la ubicación y los metros cuadrados que tenga la vivienda. Y aunque no sea la opción más recomendable para una persona que venga desde el exterior, sí es la opción más común para un habitante de la ciudad. Porque la población de Medellín en su mayoría son personas de extracto bajo, entonces estas son las opciones más asequibles para la mayor parte de la gente. Ahora sí, extracto medio. Para mí la opción más recomendable si usted es inversionista, si de pronto no quiere vivir acá pero quiere tener una buena propiedad, por lo regular estas casas sí se encuentran con escritura pública, son casas que están ubicadas en estratos 3 y 4
con buenas ubicaciones, no es lo mejor del mundo, pero son lugares un poco más seguros, con mejores accesos al transporte público. Muchos la podrán encontrar en unidades habitacionales o edificios, unidades residenciales, que van a contar con parqueadero, con piscina, con zonas comunes, que va a hacer que la propiedad sea mucho más atractiva, y los precios pueden rondar a partir de los 300 millones, 300, 400 millones, más o menos. Una propiedad con escritura, con unos 60, 70 metros cuadrados, que es un buen tamaño, muy bueno para usar de Airbnb, porque ahora los extranjeros que están llegando a Colombia, a Medellín específicamente, buscan más este tipo de barrios porque son más asequibles, tienen buen sistema de transporte público, no quedan mal ubicados y no tienen que ir a pagar tanto como irse a vivir a estar en el sur. Para estos rangos de precios se encuentran mejores acabados, mejores ubicaciones, como ya les dije, apartamentos en residencias o unidades habitacionales, donde encuentran con muchos más beneficios que no solo el simple apartamento, sino que cuentan con parqueadero, piscina, zonas comunes y demás. Estas casas y apartamentos por lo general ya no tienen un solo baño, sino tienen 2 y hasta 3, cuentan con closets en las habitaciones. Y ahora por último vamos a hablar de los estratos altos, los estratos 5 y 6, claramente la mejor ubicación, los mejores barrios, pero también los mejores precios, porque usted puede encontrar casas en barrios como El Poblado, Envigado, Sabaneta, que son estratos altos, desde los 1.000 millones hacia arriba. O sea, casas de 1.000, 2.000, 3.000, 11.000 millones. Les voy a poner una en pantalla, porque ya estamos hablando hasta de mansiones. En Medellín aquí hay casas espectaculares, usted encuentra precios similares a una mansión en Miami. Entonces, el cielo es el límite. Son casas que el costo para mantenerlas va a ser mucho más alto. Los servicios públicos, las administraciones están en unidades habitacionales. Los impuestos, que no hemos hablado de eso, aquí en Medellín se paga impuesto predial cada 3 meses, porque se supone que usted es el dueño de las paredes, del suelo, pero el gobierno es dueño del subsuelo, donde está construida su casa. Entonces por eso usted paga un impuesto predial según el precio del apartamento, de la casa donde usted viva, paga un impuesto cada 3 meses, y obviamente si su casa vale 1.000 millones, el impuesto va a ser muchísimo más alto. Le recomiendo esto si usted va a vivir ahí, si tiene el presupuesto y quiere darse una vida de lujo, súper bien, pero si es para inversión no me parece tan viable. Son lugares que están ubicados por lo general más hacia arriba, hacia las lomas, hacia las montañas, entonces los accesos son un poco más complicados, o sea, no hay tantas rutas de transporte público y es una necesidad que usted tenga su carro, su moto, su transporte, porque si no va a ser mucho más difícil el acceso a estos lugares. Como les dije, en Medellín existen mansiones literalmente, o sea, casas que su valor es exageradamente alto y que muy pocas personas de la ciudad pueden acceder a ellas. Por lo general, son muchos los extranjeros que vienen a comprarse aquí sus mansiones, a vivir como reyes, porque en otros países es muchísimo más caro. Y aquí encuentran excelentes opciones a menores precios. Obviamente estas casas ya cuentan con jardines, con parqueaderos para múltiples carros, con acabados del súper lujo. Bueno, y ahora hablemos de los requisitos. ¿Qué necesita usted como extranjero para comprar una propiedad en Colombia y que ésta pueda quedar a su nombre, que pueda sacar escrituras y legalmente ser el dueño de esa propiedad? Primero, visa de residente. En Colombia los extranjeros pueden solicitar una visa de residente si lo que desean es quedarse en la ciudad, comprar, invertir o trabajar aquí mismo. Segundo, cédula de extranjería. La cédula de extranjería es un documento oficial que te da el gobierno de Colombia si vas a quedarte por mucho tiempo o piensas vivir. Igual si piensas invertir, hacer un negocio, trabajar, es un documento que no es tan complicado de conseguir. Y tercero, debes realizar un registro en el Registro Nacional de Extranjeros, que es una plataforma o una base de datos que tiene el gobierno de Colombia, donde registra a los extranjeros, que viven en Colombia.
Ahora les voy a hablar de algunos tips o recomendaciones que pueden tener en cuenta en el momento de buscar una propiedad en Medellín. Como en todas partes hay estafadores, hay muchas estafas y a los extranjeros son una de las principales víctimas por la falta de conocimiento. Entonces les recomiendo principalmente buscar un abogado o una agencia que tenga un punto físico donde ustedes se puedan acercar y los asesoren y los orienten, primero para que puedan escoger bien el sitio, el lugar. Ustedes pueden ver una casa muy bonita y a muy buen precio, pero estar muy mal ubicada y hacer una muy mala inversión. También estos mismos abogados o agencias se encargan de verificar la legitimidad de todos los documentos, porque pueden haber falsificaciones. Y tercero, verificar que todos los documentos queden a su nombre, que usted cumpla con todos los requisitos que ya anteriormente les dije para que todos los documentos y las escrituras queden completamente a su nombre. Eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video si hay alguien que le interese esta información. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si muy baratas, muy caras, más o menos qué diferencia hay con las casas en sus países. También les recuerdo, no olviden volverse miembros exclusivos de este canal, ya que nos apoyan mucho para la creación de este contenido. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao.